Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia y en concreto he preparado una guía bastante completa sobre alimentación para preparar una media maratón. Quien lleváis tiempo siguiéndome en el canal ya sabéis que el año pasado ya preparé media maratón y este año vuelvo a preparar la media maratón de Valencia, por eso me apetecía hacer este vídeo. También porque son muchos los deportistas que ahora en el mes de septiembre han iniciado conmigo el trabajo del programa Alimenta tu Meta, que ya me habéis oído hablar millones de veces también de este programa, que es mi metodología de trabajo con mis deportistas, que preparan alguna media maratón, ya que el último trimestre del año no sé qué pasa, que hay muchísimas medias. Y algunos de vosotros incluso debutáis. Así que hoy en el vídeo voy a hacer un resumen y abordar todos los puntos clave para preparar esta media. No importa si eres una persona muy avanzada que busca mejorar su marca personal o simplemente es tu primer medio maratón. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible y no olvidarme ninguno de los puntos clave. Además, en la última parte del vídeo voy a hablar de mi estrategia personal. Esto no quiere decir que sea la tuya, sino que simplemente es la estrategia con la que yo he hecho mis últimas medias maratones. Bien, vamos al lío, vamos con la guía de alimentación en maratón. Pero antes que nada, quiero recordarte o simplemente pedirte a cambio que te suscribas a mi canal, que le des un like aquí al vídeo o que comentes si te apetece preguntarme algo. Un abrazo y muchas gracias. Vamos al lío. La primera parte que debemos de comentar para hablar de estrategia de alimentación para preparar cualquier tipo de media maratón es la alimentación del día a día. No tiene ningún sentido que prepares una estrategia de suplementación perfecta para el día de la carrera si tu alimentación del día a día es un desastre. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo preparar una media maratón requiere tiempo y requiere de varias semanas. Durante esas semanas es imprescindible que recuperes bien, que te hidrates bien, que llegues con energía en cada uno de los entrenamientos, que prevengas la aparición de fatiga durante los entrenamientos y un largo etcétera. Y para ello juega un papel fundamental la alimentación del día a día. Así que voy a hacer un pequeño repaso de cómo debe ser la alimentación de una persona que está preparando este tipo de prueba. En primer lugar, los carbohidratos son el nutriente por excelencia, por lo tanto debe de abundar en tu alimentación. ¿Por qué? Porque somos deportistas de resistencia. Nuestras reservas de glucógeno se ven afectadas en gran parte de nuestros entrenamientos. Por lo tanto, jugarán un papel fundamental antes, durante y después de estos entrenamientos para mejorar la obtención de energía, retrasar la fatiga y un largo etcétera. Por tanto, los alimentos que debemos de incluir, ya sabéis, es arroz, pasta, pan, patata, yuca, boniato y un largo etcétera, como por ejemplo los pulpos de maíz, los cereales de avena, etcétera. Bien, otro de los nutrientes imprescindibles como deportistas de resistencia es aportar proteína. La proteína está entre 1,4 y 1,6 gramos por kilo de peso en cada persona. Para ello debemos de aportar proteínas de calidad. Si eres una persona vegana o vegetariana, puedes utilizar soja, tofu, tempeh, legumbres y un largo etcétera. Si no eres persona vegana o vegetariana, carne, huevo, lácteos, pescado, aquí aportamos la fuente de proteína. Además, debe de ser tu alimentación rica en fruta y verdura. Aquí decimos que al menos debes de consumir 3 raciones de fruta al día, algunas personas incluso 5, y verdura debe de haber siempre en comida y cena. Intentar elegir alimentos de temporada porque nos van a aportar vitaminas y minerales que necesitamos en ese momento del año. Por lo tanto, es fundamental para prevenir cualquier tipo de bajada del sistema inmunitario. Muy primordial. Además, los frutos secos pueden ser una fuente de energía top. ¿Por qué? Porque aportan bastantes calorías y hay veces que nuestros entrenamientos son muy exigentes y consumimos mucha energía y necesitamos recuperar y aportar esos valores de calorías. Dicho todo esto, para mí es imprescindible adaptar la alimentación a cada día, es decir, cada día en función del entrenamiento que vayas a realizar. No necesitas lo mismo un entrenamiento de fuerza que el día que te toca entrenamiento de series, que el día de tirada un poco más larga o rodaje. Será imprescindible ajustar la alimentación a esos días y eso es parte de mi trabajo en el programa Alimenta tu Meta. Bien, una vez resumido lo que debe de ser la alimentación del día a día, por último quiero recalcar que tu hidratación debe de ser acorde, es decir,
Una manera fácil de saber que a lo largo de todo el día te estás manteniendo hidratado sería ver el color de la orina. La orina debe ser clarita. Si la orina es oscura, quiere decir que estás deshidratado o deshidratada. Por lo tanto, imprescindible ir bebiendo a lo largo de todo el día, no solamente durante los entrenamientos. Durante los entrenamientos deberás ajustar la cantidad de hidratación en función de tu tasa de sudación, que ahora entraremos en el tema de suplementación durante los entrenamientos y qué tomar. Pero debes de hidratarte bien a lo largo de todo el día, no solamente durante el entrenamiento o durante la prueba deportiva. Vamos ahora con los suplementos que debemos de utilizar para preparar una media maratón. Los suplementos que debes de utilizar como persona que está preparando una media maratón, es decir, voy a hablar de suplementos del día a día, son los siguientes. El primero de ellos es la creatina. Ya sabéis que la creatina es un suplemento que te ayuda mucho a nivel de salud y en mi opinión muchas personas deberían de utilizarlo, no por ser deportista de resistencia, sino por salud. Es el suplemento más estudiado y con mayor evidencia científica. La cantidad que debemos aportar decimos que es 0,1 gramos por kilo de peso y día. Importante, si eres una persona que pesa más de 90 kilos no debes de superar esta cantidad. Es decir, decimos que más o menos tienes que aportar entre 5 y 8 gramos al día, pero si puedes ajustarlo a tu peso, pues muchísimo mejor. Otro de los suplementos que se podría utilizar es el magnesio. Estamos viendo que actualmente hay un gran déficit de magnesio en la población, pero además los deportistas de resistencia tenéis altas necesidades de minerales, por lo tanto el magnesio deberíamos de suplementarlo. He hablado en otro vídeo sobre el magnesio, podéis ver en mi canal un montón de información. Podéis utilizar el malato, el citrato, el oxalato o el glicinato. El glicinato te va a ayudar también a mejorar la calidad del sueño, que también será un papel fundamental el descanso para recuperar bien después de los entrenamientos cuando estás preparando esta prueba deportiva. Pero no quiero entrar muy en detalle en esto, simplemente si quieres más información sobre el magnesio, échale un ojo en mi canal de YouTube. Bien, ¿qué más suplementos podemos utilizar? En caso de preparar la media maratón para mejorar tu marca personal, es decir, vas a bajar tiempo, aquí hablo de personas que quieren bajar de hora y media, hora 40, más o menos, podríamos utilizar suplementos como es el bicarbonato, la betalanina o los nitratos, sobre todo la betalanina para mejorar pues, nuestra capacidad de obtener energía o de mantener mayor tiempo las series o los farlex. El nitrato también lo podríamos utilizar en este tipo de entrenamientos y el bicarbonato lo mismo. De estos suplementos también he hablado en mi canal y después, en función de tu analítica, podríamos valorar si te hace falta consumir vitamina D, omega 3 y otros suplementos, ¿vale? Esto se debe de pautar de manera individual. Bien, ahora vamos al lío y os voy a comentar específicamente cómo debe ser la estrategia el día de la carrera, es decir, el día de la competición. Así que vamos con ello. ¿Qué es lo que ocurre el día de la competición? Antes de entrar de lleno en este punto, la semana pasada publiqué un vídeo con 5 errores que soléis cometer a la hora de preparar una media maratón. Así que pégale un ojo porque muchas de las cosas no las voy a nombrar aquí y son bastante importantes. Dicho esto, lo primero que debes saber y que debes hacer es preparar un buen desayuno. El desayuno decimos que debe de ser aproximadamente entre 60 minutos o 4 horas antes de la prueba deportiva. Esto es un rango muy amplio. Por lo tanto, previamente en tiradas largas o en entrenamientos debes de probar qué estrategia te va a ti mejor. Es decir, puedes desayunar 60 minutos antes o necesitas 2 horas previas. Esto debes de conocerlo. Segundo dato, y bastante importante, no es imprescindible desayunar. La carga de hidrato de carbono, es decir, la carga de glucógeno, ya la debes de tener completa durante la semana, es decir, y durante la cena del día de antes. Por lo tanto, no sería imprescindible desayunar, pero sí que sería imprescindible hidratarte previamente a la carrera. La manera de hidratarte más top es mediante una bebida hipotónica. La bebida hipotónica es una bebida de una concentración aproximada de 5%. Debe tener hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono, la mejor opción es que sean maltodextrina y fructosa. Además, debe de aportar sodio. Esta sería la mejor manera de hidratarte. Podrías hidratarte también con agua y sal o con agua y cápsula de sales,
y aportar el desayuno. Ahora entro de lleno en el desayuno. En caso de desayunar, debes de aportar un desayuno rico en hidrato de carbono, que combine hidratos de carbono simples y complejos. En ese caso podría ser, por ejemplo, unas tostadas con mermelada, tostada con miel, o podría ser simplemente leche con harina de arroz, o podría ser copos de maíz, o sea, leche con copos de maíz, o leche con cereales crunchy. Hay muchas opciones, pero debes de probarlas y es imprescindible este hidrato de carbono. Podrías aportar proteína. Muchas personas la toleramos bastante bien previamente a este tipo de pruebas deportivas, por lo tanto te podrías preparar un sándwich de atún, de jamón, etc. Hay que ver qué te sienta bien a ti y qué toleras. Importante, disminuir la cantidad de fibra. ¿Para qué? Para evitar problemas gástricos. Por lo tanto, en este momento recomendamos pan blanco. Recomendamos bajar el contenido de fibra o alimentos que no suelas tolerar. Importante, el día de la prueba no tomes nada nuevo. ¿Cuánto deberías de hidratarte previamente? Pues va a depender de cada persona y de la tasa de sudoración. Si eres una persona que suda bastante durante los entrenamientos o durante las competiciones, será importante que te rehidrates bien. Incluso podría ser interesante utilizar el glicerol, que he hablado de él también en otro vídeo. Bien, entro de lleno ahora con la suplementación en carrera. Hay varios aspectos importantes. El primero de ellos es aportar hidratación. Esta hidratación, y es uno de los factores más limitantes del rendimiento, va a depender de tu tasa de sudoración. Hay personas que sudamos muy poquito, por lo tanto no necesitamos beber mucho durante este tipo de pruebas deportivas, y sin embargo hay personas que tienen una tasa de sudoración muy elevada, por lo tanto tendría que beber más cantidad. Debes de conocer este dato para saber más o menos cuánto tienes que beber, pero aproximadamente hablamos de norma general aportar entre 500 y 800 mililitros por hora en este tipo de pruebas. Bien, hidratación, ¿con agua o con isotónico? Esto va a depender de cada persona. Lo más óptimo sería un isotónico porque es una bebida que nos rehidrata mejor, es decir, más eficiente que el agua, por la concentración. Es una concentración muy parecida a nuestro plasma sanguíneo, por lo tanto, nos va a rehidratar mucho más eficiente que el agua simplemente. Además, podemos hacerlo simplemente con agua, ¿vale? No sería imprescindible llevar isotónico. Muchas personas cuando preparamos la media maratón no llevamos isotónico, simplemente cogemos agua de los habituamientos más los geles que aportamos, más el sodio y puede ser que la cafeína. Bien, dicho esto, debes saber perfectamente cuánta agua estás aportando. Para ello debes de saber dosificarte y saber cuánto estás aportando por cada hora de la prueba deportiva. Hablando de la hidratación, quiero hablar de un mineral muy importante que en este caso es el sodio. El sodio es un mineral imprescindible intra-entrenamiento o intracompetición en pruebas de resistencia. ¿Cuánto debemos de aportar? La teoría dice que entre 400 y 800 miligramos por hora. En función de la tasa de sudoración, si es muy elevada, pues deberíamos aportar cerca de los 800, pero si es muy bajita, simplemente unos 400. Y este sodio lo podemos aportar o con la bebida isotónica, añadiendo sal, o con los geles deportivos, sabiendo qué cantidad tiene cada gel ese de sodio, o utilizar cápsulas de sales. Importante saber cuánto estás aportando, para ello lee los etiquetados de los suplementos que estés utilizando. El tercer nutriente más importante para aportar durante este tipo de prueba deportiva es el hidrato de carbono. Los hidratos de carbono van a conseguir que tus reservas de glucógeno no disminuyan o no se agoten. Por lo tanto, prevendrá la aparición de fatiga durante esta prueba deportiva. ¿Cuánto hidrato de carbono debemos de aportar? En estas pruebas decimos que entre 30 y 60 gramos por hora. Si es una persona que corre a alta intensidad, a unos ritmos vivos, tienes que intentar llegar a esos 60 gramos por hora. Lo sé, cuando corréis rápido es muy complicado, pero para ello debes de entrenar, aportar geles deportivos, bebidas isotónicas en tus entrenamientos de un largo, etc., para entrenar tu intestino. Este aporte de hidrato de carbono se puede hacer mediante bebida isotónica o simplemente con geles. Debes de saber cuánta cantidad tiene cada gel o la bebida isotónica, etc. Tenéis un montón de reviews en mi canal sobre isotónicos y sobre geles. No vayáis a elegir los de las pruebas deportivas, que muchas veces eso no son ni bebidas isotónicas ni geles óptimos, ¿vale? Así que es muy importante llevar opciones saludables. Voy a hacer, ya no saludables, aptas para el rendimiento, ¿vale? No voy a hacer saludable, apto para el rendimiento.
Pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Recuerda que la evidencia científica nos ha dicho que la mejor capacidad de obtener energía, es decir, mejor oxidación del hidrato de carbono, se realiza en deportes de resistencia con el aporte de maltodextrina y fructosa en ratio 2:1 o en ratio 1,0,8. En una media yo recomiendo normalmente 2:1, en pruebas de más larga duración suelo recomendar más el 1,0,8. Y esta maltodextrina y fructosa debe de estar presente en esos geles, es isotónico, etc. Por último, el último nutriente que puede estar presente, o ya no nutriente, sustancia o ayuda ergogénica, en este caso es la cafeína. La cafeína también es un suplemento de los más estudiados y nos aporta energía y nos ayuda a retrasar la fatiga. Importante, si no toleras bien la cafeína, no la utilices, pero en caso de utilizarla debes de saber lo siguiente. Cuando aportamos cafeína empieza a hacer efecto a partir de los 45 minutos y dura hasta 2 horas. Puede ser que una media maratón, si la vas a hacer en hora y media, simplemente tomándote un café antes de la salida, es decir, unos 60 minutos antes, te va a empezar a hacer efecto cuando sales y puedes terminar la prueba sin aportar más cafeína. ¿Podrías aportar en algún gel? Sí, 80, 100 miligramos, pero intenta que sea en el primer gel, porque si es en el último, seguramente el efecto de la cafeína te empieza a hacer cuando ya has llegado a meta, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. En caso de tomar cafeína, que lo tomes con el primer gel o en la primera parte de la carrera, aportar una cápsula, etc. Hay diferentes estrategias y de ello ya he hablado. Bien, vamos al lío, que os voy a enseñar específicamente cómo hago yo mi estrategia normalmente para media maratón. Os voy a enseñar 2 marcas distintas, que son las que he utilizado para hacer la media, y si os ayuda, perfecto, y listo. Pero tienes que diseñar tú específicamente tu estrategia. Vale, última parte del vídeo, yo os cuento específicamente mi estrategia de suplementación para preparar media maratón. Vale, no sé realmente si he hecho 5 o 6 medias maratones. Para haceros así un pequeño resumen, he sido jugadora de tenis, de pádel, además he jugado profesional, después pasé a correr, pero hacía distancias cortas y después estuve bastantes años, creo que 4 o 5, haciendo triatlón y estuve compitiendo hasta distancia olímpica. Y solamente desde hace aproximadamente 3 años estoy corriendo y es cuando empecé a hacer las medias. Aún así, este último año, como sabéis, hace 6 meses me rompí un huesecillo del pie, entonces he estado sin correr y simplemente haciendo entrenamiento de fuerza. Bueno, os he hecho un poco de mi estrategia y saber un poquito cómo ha sido mi vida deportiva y ahora os cuento específicamente cómo he preparado yo mis medias. En primer lugar, tenéis que saber que mi tasa de sudoración es bajísima. De hecho, muy poquitas personas que han trabajado conmigo tienen una tasa de sudoración tan baja y mi entrenador, Haruki, que mucha gente sabéis quién es, se volvía loco al principio porque muchas veces me ha visto pues, hacer rodillo en sitios cerrados y me decía, es que no sudas. O me ha visto salir a correr y volver y decir, ¿pero qué pasa, tía? ¿No has entrenado? Y es así. Es un hecho que tengo una tasa de sudoración muy, muy, muy bajita, que es aproximadamente de 300 o 400 mililitros por hora en épocas de verano. En invierno es muchísimo más baja. Por lo tanto, en las medias maratones no suelo llevar una bebida isotónica porque si simplemente voy bebiendo esto me suelo pasar de cantidad de hidrato de hidrato de carbono, de hidratación, por lo tanto me entran ganas de ir al baño durante los entrenamientos y tengo que parar durante los entrenamientos o durante la media. Tengo que parar a ir al baño porque mi tasa de sudoración es muy baja. Por lo tanto, ¿qué estrategia utilizo? Pues normalmente utilizo el agua de los avituallamientos. Suelo intentar beber unos 300-500 mililitros por hora, voy dosificando en función de qué media estoy realizando. Por ejemplo, el año pasado cuando hice la media de Valencia había algo de humedad, aunque nos salió un tiempazo estupendo porque no hacía mucho calor ni mucho sol, por lo tanto yo no tenía que beber mucho y tenía que llevar una estrategia de geles deportivos. Los geles deportivos, para ir aportando entre 30 y 60 gramos por hora, una fácil elección es aportar geles de 30 gramos. Por lo tanto, el año pasado fui con una marca, que es la marca Fanté, que me habéis oído hablar muchas veces en el canal. Y de hecho tengo aquí el gel que suelo yo utilizar, que es el gel de limón, que tiene 35 gramos y que es hidro. ¿Vale? Entonces, de esta manera, cada 30-35 minutos aproximadamente, aporto el hidrato de carbono y estoy aportando 200 miligramos de sodio. Por lo tanto, si cada 30 minutos tomo esto, 400 miligramos de sodio llego fácilmente y no me hace falta aportar cápsulas de sales. Pero otra manera que he realizado medias es aportándolo con geles de Life Pro, que también me habéis oído hablar de ellos. Son bastante hidro
y me gustan bastante. Aportan 30 gramos de hidratos de carbono, también cumplen con las características, así que perfecto. En este caso sí que suelo utilizar cápsulas de sales, aunque sí que lleva sodio, ¿vale? Pero no lleva gran cantidad de sodio, por lo tanto es cuando utilizo las cápsulas de sales y eso es como he realizado el resto de medias maratones. En total, simplemente con 3 geles puedes hacer esta prueba deportiva si eres una persona amateur y corre más o menos en unos ritmos normales, 5:30. Sin embargo, personas que corréis más rápido podríais incluso necesitar más para llegar a aportar 60-70 gramos de hidrato de carbono por hora. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y esta guía. Nos vemos en próximos vídeos y nada, recordarte que cada martes publico una newsletter con contenido muy guay, muy guay, muy guay. Y para finales de año, os lo dejo ya en primicia, estoy preparando algo muy guay. Nada, deja en comentarios qué crees que estoy preparando y así veo también que os gustaría a vosotros. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo enorme a todos. Chao, chao.